Buenas alumnas y alumnos de la materia de bilingüismo y multilingüismo. Espero que la estén pasando muy bien a pesar de la etapa de confinamiento en la que estamos todos. Este es el tercer videoclase donde revisaremos y analizaremos el quinto texto del programa del curso. El tema que hoy toca estudiar es el de la relación que hay entre diglosia y bilingüismo. Espero que mi intervención les sea de mucha utilidad, pues el tratamiento que le da Fishman, el autor del texto, hace algo complicado entender la relación entre bilingüismo y diglosia en contextos mundiales, y también es complicado entender su argumentación en relación a los contextos de las culturas originarias de nuestro país. El material que hoy revisamos es Sociología del lenguaje de Fishman. El capítulo tiene como nombre Bilingüismo social, estable y transitorio. La perspectiva de estudio es de la sociología del lenguaje, el campo de estudio es el bilingüismo social y el tema es la relación entre bilingüismo y diglosia. En el curso de bilingüismo y multilingüismo estamos revisando el bilingüismo desde el punto de vista individual. Para esto nos ayudamos principalmente de la psicolingüística. Desde esta disciplina se postula que existen varios tipos de bilingüismo. Por ejemplo, un bilingüismo completo, que se produce cuando se dominan las 8 habilidades lingüísticas, o un bilingüismo incompleto, cuando no se dominan por lo menos una de las 8 habilidades. También hay un bilingüismo coordinado, el cual se produce cuando la persona bilingüe es capaz de manejar un sistema lingüístico para cada una de las lenguas que habla, o un bilingüismo subordinado, cuando el sujeto mezcla los dos sistemas lingüísticos para encontrar el significado de una palabra, lo cual se produce mediante la traducción. En nuestro curso también hemos puesto atención al bilingüismo desde el punto de vista del bilingüismo social, lo cual implica la relación de las lenguas con la comunidad, por lo mismo que nos auxiliamos de la sociología del lenguaje. Desde esta perspectiva, los tipos de bilingüismo social son bilingüismo aditivo, lo cual implica un enriquecimiento cultural, pues las personas que hablan 2 o más lenguas incorporan al mismo tiempo otra cultura y otra manera de percibir la realidad, sin perder su propia lengua ni su identidad. Por esto mismo, se habla de que se produce un enriquecimiento cultural. También, desde la sociología del lenguaje, se da cuenta del bilingüismo sustractivo, el cual representa la pérdida de identidad debido a que la lengua y la cultura mayoritaria ocupan los espacios que en tiempo pasado le correspondían a las lenguas y las culturas originarias. El texto que a continuación revisamos analiza esta relación entre lengua y cultura. La sociología del lenguaje nos sirve como herramienta para tratar de entender las diversas maneras en que se pueden establecer la convivencia entre bilingüismo y diglosia. El término de diglosia fue presentado por Ferguson en 1959. Este término ha sido ampliamente aceptado por los sociolingüistas y los sociólogos del lenguaje. La diglosia es una situación social en la que una comunidad de habla utiliza 2 variedades de una lengua o 2 lenguas distintas en ámbitos y para funciones sociales diferentes. Ferguson nos habla de una especialización de funciones en la comunidad lingüística afectada. Hay una variedad alta A. Esta se utiliza para asuntos como la religión, la educación y otros aspectos de la alta cultura. Por otro lado, hay una lengua o variedad baja B, que es utilizada en relación con los propósitos diarios de la intimidad
el hogar y la esfera del trabajo cotidiano. Ambos conjuntos fueron totalmente aceptados como culturalmente legítimos y complementarios, es decir, que no se produce conflicto en los hablantes bilingües. Nosotros en la carrera casi siempre que nos referimos al término diglosia, lo hacemos para referirnos a una situación conflictiva entre dos lenguas y culturas, en específico, la relación que existe en nuestro país entre el español y las lenguas originarias. Diglosia casi siempre la entendemos como el dominio que ejerce el español sobre las lenguas indígenas, lo cual provoca que los idiomas prehispánicos cada vez más vayan perdiendo espacio frente al español. Pero según Ferguson, puede existir la diglosia en situaciones que no necesariamente implicaría el sometimiento de una lengua y cultura por otra. En este orden de ideas, cabría hacernos algunos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿puede darse el caso que exista la diglosia no conflictiva entre las lenguas originarias de México y el español? Si es así, ¿cuáles serían los ejemplos? Las lenguas que tienen mayores hablantes como el náhuatl, el maya, el tzotzil, el celtal, el zapoteco, el mixteco, el otomí, son ejemplos de diglosia no conflictiva. Otro punto para reflexionar es si sucede con este tema como lo que pasa con uno de los asuntos que les está ocupando a ustedes desde el semestre pasado. Me refiero a si es adecuado alfabetizar a los niños primero en una lengua que no es la materna. Según Cummins, esta opción podría suceder sin causar conflicto en los niños. Desde mi punto de vista, no tendrían que tomarse las palabras de Cummins como si fuera una ley que se tendría que generalizar a todas las situaciones. Quizás sí suceda así en la mayoría de los casos en que un niño se ve enfrentado a la alfabetización con otra lengua que no es su lengua materna. Pero desde mi parecer, esto no puede extenderse siempre a la educación de las comunidades indígenas de nuestro país, donde se hace necesario el rescate de las lenguas y las culturas originarias y también donde no existen ni en las casas, ni en las escuelas, ni en el sistema educativo las condiciones para la enseñanza de las lenguas originarias y para su preservación. Entonces, ¿no pudiera pasar algo similar con el concepto de diglosia? ¿Qué tanto Ferguson como Fishman ven el fenómeno de manera global sin considerar las particularidades actuales de las comunidades como las originarias de América? Las ideas de Ferguson datan de la década de los 50, mientras que las de Fishman tienen su origen en los 60, aunque el texto que analizamos está editado en 1995, fecha en que se empezaba a reconocer desde los estados los derechos de los pueblos indígenas. Quizá mis afirmaciones no sean tan acertadas, pero revisemos las concepciones de estos autores sobre el concepto de diglosia y contrastémoslas con lo que saben ustedes de la problemática indígena, ustedes que tienen la información de primera mano. Ferguson señala los rasgos que se producen en situaciones de diglosia. 1. El reparto de funciones se produce entre una lengua A, que se utiliza en contextos formales como la escuela o la iglesia, y una lengua B, que se utiliza principalmente para la casa. La lengua A es más prestigiosa que la lengua B. 3. La herencia literaria de la lengua A es más importante y antigua que la herencia literaria de la lengua B. 4. La adquisición de A se enseña formalmente en centros de enseñanza. B se adquiere como lengua materna en casa.
5. A está estandarizada. Posee diccionarios, gramáticas, tratados de pronunciación, libros de estilo. La lengua B tiene ausencia de normas escritas. 6. La relación diglósica entre A y B es estable durante siglos. El asunto que nos interesa a nosotros aquí es revisar qué tanto la postura de Ferguson en relación a que la relación diglósica entre dos lenguas siempre es estable y no es conflictiva. Esto lo podríamos considerar para la relación de las lenguas originarias mexicanas y el español. El concepto de diglosia es ampliado por Fishman, quien afirma que existen 4 posibles relaciones entre diglosia y bilingüismo, las cuales revisaremos a continuación. Estas son: 1. Diglosia y bilingüismo. 2. Bilingüismo sin diglosia. 3. Diglosia sin bilingüismo. Y 4. Ni diglosia ni bilingüismo. El primer punto de esta clasificación es el de diglosia y bilingüismo. Fishman señala que la combinación de diglosia con bilingüismo se presenta cuando existe una especie de equilibrio en el uso de las dos lenguas. Este equilibrio no es tanto en el uso que tienen las dos lenguas para todos los ámbitos, sino que hay una especie de complementación en el uso, pues mientras por un lado se utiliza la lengua A para funciones prestigiosas como la escuela, el trabajo y las oficinas públicas, la lengua B, en nuestro caso la lengua originaria, está destinada al hogar y a las funciones íntimas, como la siembra y las asambleas locales. Este equilibrio propicia que las dos lenguas permanezcan en el tiempo y que no haya invasión de una lengua en el espacio de la otra. Fishman utiliza de manera vasta el término funciones compartimentalizadas, que se refiere a los usos que se hace de las lenguas, los cuales están asociados con valores, dominios de actividad y situaciones de actividad bastante distintas, aunque complementarias. Es decir que los usos que se hacen de cada lengua son muy diferentes y que se mantienen estables en el tiempo. En otras palabras, este equilibrio depende de que las funciones que ejerce la lengua B en el hogar, por ejemplo, nunca sea invadido por la lengua A. También podemos inferir que este equilibrio y la compartimentalización se rompe cuando la lengua B, en nuestro caso la lengua originaria, invade el espacio de la escuela, destinado a la lengua A. Como vemos, aquí ya hay un elemento discordante. Lo que a nosotros, como estudiosos del fenómeno bilingüe indígena, nos parecería deseable, como la incorporación de la lengua nativa, como la lengua de instrucción en las escuelas, para el planteamiento de Fishman, esto representaría la ruptura del equilibrio de usos, la profanación de la compartimentalización. El autor no lo dice en estos términos, pero lo podemos inferir a partir de sus planteamientos. Fishman nos presenta como ejemplo de bilingüismo con diglosia el caso del guaraní de Paraguay, donde el español es la lengua A y el guaraní representa la lengua B. Aquí vale hacer una aclaración. Al decir que el español es la lengua A, no se quiere indicar que es la lengua materna de la mayor parte de los paraguayos. De hecho, la lengua materna de la mayor parte de la población de este lugar es el guaraní. 85% de este país la tienen como lengua materna, mientras que solo el 11%
tiene el español como su L1. Desde los planteamientos de Fishman, el guaraní representa la lengua B, porque es la lengua de menor prestigio que se utiliza en espacios rurales y en asuntos de convivencia doméstica. Por otro lado, el español se utiliza en educación, religión, gobierno, arte y en los tribunales, sin que se amenace la estabilidad de la variedad B, es decir, sin que haya peligro de que el español invada los espacios destinados al guaraní. Fishman tiene razón al mencionar que no existe peligro de que el español reemplace al guaraní en los usos rurales o en los domésticos, pues desde que el tiempo en el que Fishman escribe hasta tiempos recientes, el uso del guaraní no ha retrocedido. El español no ocupó masivamente los espacios íntimos de los paraguayos. Con el paso de los años, el español no ha ido ganando espacio al guaraní, sino al contrario. En la actualidad, la mayoría de la población puede comunicarse en lengua indígena en todos los niveles. Antes de 1989, el uso del guaraní estaba prohibido en espacios públicos como el de la educación. Actualmente, el programa de educación de Paraguay es bilingüe, guaraní-español. Desde los primeros años de escolarización hasta la educación media es de uso obligatorio. También se promueve su uso en asuntos administrativos y en los medios de comunicación. Respecto al asunto de la ausencia de conflicto, aquí también la evidencia contradice a Fishman, por lo menos en el ejemplo que él mismo señala. Claro que en la relación diglósica entre guaraní y español hay conflicto. Si no, no se entendería el avance que ha tenido la lengua originaria en los últimos tiempos, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años y que ocurrió de 1954 a 1984, el uso del guaraní era penado en los espacios públicos como la escuela. En la actualidad, y a pesar de los avances que ha tenido el idioma guaraní, permanece el conflicto, pues aunque el guaraní es considerada como lengua oficial y su enseñanza es obligatoria en la educación básica, su enseñanza tiene el carácter de segunda lengua, lo cual implica que los niños, los que en la mayoría tienen como lengua materna en guaraní, están siendo instruidos primero en español, lo cual puede provocar algunos efectos negativos que pudieran causar la educación bilingüe y que ya pudimos ver en los dos textos anteriores del programa de la materia. Uno de ellos puede ser que los niños tengan un retraso en el aprendizaje de los contenidos de los programas al destinar sus esfuerzos por aprender la lengua de instrucción. A continuación les leo un fragmento de un reportaje que encontré en la red que habla sobre este asunto. También les dejo el enlace. Esta es la cita. Según la magíster en lengua guaraní Eliodora Verón, quien realizó su tesis referente al bilingüismo en la formación docente nacional, nuestra realidad sociolingüística es bastante peculiar, porque tenemos zonas en que la lengua materna es el guaraní, donde debe utilizarse un diseño A elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias, y el diseño B, que sería para los hispanohablantes, que tienen como lengua materna el castellano. La profesora Eliodora Verón, que además ejerce la docencia en un instituto privado como coordinadora del área de guaraní, recalcó que hay una metodología y pedagogía diferente para enseñar este idioma como segunda lengua, y al hacerlo en todos los casos de la misma manera, es lo que conduce al fracaso. Y se citan a continuación las palabras de la maestra. De esta manera, una termina formando un semilingüismo y no un bilingüe coordinado, que es lo que se pretende. Hasta aquí la cita. A manera de conclusión de este apartado, solo recalco que se debe de revisar la idea de que las funciones de uso de cada lengua permanecen
estamentalizadas, es decir, que cada lengua tenga sus usos específicos y los campos de uso no invaden a los otros. Pero por lo menos en el caso del guaraní no sucedió así. Vemos que en este caso el guaraní sí está invadiendo los usos que anteriormente eran destinados nada más para el español. A partir de los conceptos de Fishman, podríamos inferir que este tipo de relación entre diglosia y bilingüismo pudiera presentarse en muchos de los entornos de comunidades originarias de nuestro país. Básicamente se produciría en la relación que el español establece con las lenguas indígenas con mayor número de hablantes, tales como el náhuatl, el zapoteco, el maya, el otomí, el tzotzil, el celtal, lenguas que han podido mantenerse vigentes a través de los siglos y que no han sido sustituidas por el español. ¿Ustedes qué piensan, alumnas y alumnos? Esta relación entre las lenguas originarias y el español, ¿de qué tipo es? ¿Pudiera considerarse de diglosia con bilingüismo, como en el caso que guarda el español y el guaraní en Paraguay? Ahora pasamos al segundo tipo de diglosia y bilingüismo. Este sería diglosia sin bilingüismo. Hay algunos aspectos que son necesarios repasar para entender las diferentes relaciones que puede establecer la diglosia y que no repasamos en el apartado anterior, en el de diglosia con bilingüismo. Hay 5 puntos. 4 de estos puntos son comunes a la diglosia con bilingüismo y a este tipo de diglosia que vamos a analizar ahorita, de la diglosia sin bilingüismo. Para esto vamos a utilizar como ejemplo el caso del yaqui de Sonora, la lengua yaqui. El primer punto es, existen 2 comunidades lingüísticas. En el caso del yaqui de Sonora, en los 5 municipios de Sonora donde se habla el yaqui, los hablantes conviven con los hablantes del español. El segundo punto sería, hay un vínculo económico entre estas 2 comunidades. Tanto los hablantes del yaqui como los hablantes del español están influenciados por cómo esté la economía del país. Las consecuencias económicas, por ejemplo ahorita del coronavirus, las vamos a sentir todos los mexicanos con intensidad similar. El punto 3, hay un vínculo político. Tanto los hablantes de yaqui como los hablantes de español en Sonora están sujetos a las políticas emanadas del partido político en el poder. El cuarto punto es, existe un vínculo religioso. Digamos que la religión católica es el culto con más fieles en el país y en Sonora. Podríamos decir que los 4 aspectos anteriores están presentes tanto en la relación de diglosia con bilingüismo como en la relación diglosia sin bilingüismo. Pero hay un quinto punto que no es común en estos 2 tipos de relación. Respecto al quinto aspecto que indica que puede existir relación entre diglosia sin bilingüismo, uno, 2, 3. El quinto aspecto que indica que puede existir relación entre diglosia sin bilingüismo es las diferencias socioculturales, cuando estas son muy marcadas. Si bien es cierto, en el ejemplo anterior de diglosia con bilingüismo veíamos que sí había diferencias socioculturales y que eran marcadas, aquí la clave es que estas diferencias son extremadamente marcadas.
Ahora volviendo al ejemplo del yaqui, vamos a preguntarnos, ¿qué tipo de relación existe entre este idioma y el español? La relación que se establece entre los hablantes del yaqui y los hablantes del español en la actualidad, ¿de qué tipo es? ¿Será de diglosia con bilingüismo o de diglosia sin bilingüismo? Como les había dicho, el aspecto fundamental que diferencia a una y otra relación son las diferencias socioculturales. Bueno, pues la pregunta se puede responder relativamente fácil. Podríamos decir que la relación entre el yaqui y el español en la actualidad es de diglosia con bilingüismo, pues seguramente muchos de los hablantes de yaqui son bilingües, pues al mismo tiempo que hablan el yaqui también utilizan el español de manera generalizada, ya sea que tengan el yaqui como L1 o L2. También podríamos decir que existe la diglosia, pues los hablantes de lengua originaria la utilizan para asuntos de la casa o para la convivencia en su grupo primario, y que también ocupan el español para asuntos escolares o legales. Pero entonces, ¿dónde queda la relación que pretendemos analizar en este apartado, que es la relación de diglosia sin bilingüismo? Habíamos dicho que el aspecto que hace la diferencia entre una y otra relación es el grado de diferencias culturales. Cuando éstas son muy marcadas entre uno y otro grupo, podríamos hablar de que está el ambiente adecuado para que se produzca la relación entre diglosia sin bilingüismo, en los términos que refiere Fishman. Siguiendo con el ejemplo de los hablantes de yaqui, podríamos decir que indudablemente hay diferencias culturales entre los yaquis y los hablantes del español, pero que en la actualidad estas diferencias no son extremas al grado de los ejemplos que nos presenta Fishman, como sucede con los grupos rurales de África o entre los hindúes de la casta más baja y los brahmanes, donde cada grupo tiene su lengua respectiva que no es compartida por el otro grupo. Puede darse un bilingüismo, un grado menor de bilingüismo, el cual no llega a ser generalizado. A pesar de que no se produce el bilingüismo, sí hay repartición de funciones entre los grupos, pues mientras que el grupo socioeconómicamente dominante que ejerce la lengua A se ocupa de las funciones de prestigio, pues son los dueños de los medios de producción y los poseedores de los recursos económicos. El grupo que habla la lengua B realiza las funciones menos prestigiosas. En la India, los sudras son los integrantes de la clase baja y están ligados a la tierra y a servir a las clases superiores. El fenómeno de la diglosia sin bilingüismo no se presenta en los yaquis actuales, pero sí se presentó en este grupo cuando el Estado mexicano de influencia porfirista del periodo que va de 1880 a 1890, 10 años, comenzó a invadir los territorios yaquis, por medio de los hacendados. Para terminar de ilustrar el caso de los yaquis y su lengua, recurrimos a Josefina Urquijo Durazo, con su texto Bilingüismo y diglosia en el conflicto lingüístico yaqui-español. El material lo pueden encontrar en línea. Urquijo señala que en este periodo la comunidad yaqui, relativamente aislada del resto de la población mestiza, donde el uso de la lengua indígena privaba en casi todas las esferas de la vida del grupo, socialización, familia, religión, reproducción de la vida cotidiana en espacios públicos. El único espacio donde el español comenzaba a penetrar era el campo, por medio de la figura de los hacendados, donde el uso del español no se convirtió en una necesidad apremiante de comunicación, dado que los yaquis desarrollaban las actividades agrícolas ganaderas en grupos, de tal modo que el intercambio y la organización del trabajo se daba en la lengua indígena. Según los parámetros de Fishman, en esta situación no se puede considerar que haya bilingüismo, pues cada grupo habla su lengua. Los hacendados
el español y los yaquis su lengua originaria y no se produce intercambio de códigos lingüísticos. La comunicación en la mayoría de las veces se produce mediante la traducción. Por otra parte, sí se produce la diglosia porque cada grupo realiza funciones diferentes, mientras que los hacendados son la clase alta, dueña de los medios de producción. Las funciones del grupo de habla yaqui se ocupan de actividades de estatus bajo, como lo es la actividad agrícola. Ahora pasaremos a analizar la tercera de estas relaciones, que es bilingüismo sin diglosia. Si en la relación de diglosia con bilingüismo la característica principal es la existencia de una comunidad bilingüe que mantiene bien separadas las funciones para una y otra lengua sin que exista conflicto, y en la relación de diglosia sin bilingüismo existen dos comunidades monolingües que se reparten funciones, las cuales son básicamente las relaciones de trabajo entre una clase alta y una baja. Entonces, ¿cuál sería la característica del bilingüismo sin diglosia? Una de las características principales es la pérdida de funciones. En esta relación, una de las lenguas ocupa las funciones que antes le pertenecían a la otra. Como veíamos en el primer caso, el español perdió terreno frente al guaraní, pero este no es el caso. Más bien, quien tiende a perder funciones es la lengua de menor prestigio, la lengua B. La pérdida de funciones ocurre, según Fishman, porque las instituciones de gobierno y también los medios de comunicación tienden a hacer a los individuos monolingües con una lengua que no es la lengua del hogar. Señala que los niños se hacen bilingües a edades tempranas por la escuela. Las lenguas del colegio gobiernan a las del hogar porque representa subir de nivel socioeconómico. Este podría ser el caso de las lenguas originarias de México, que con el tiempo van perdiendo funciones y prestigio. Muy seguramente en esta condición están la mayoría de las lenguas del país. Seguramente están las que tienen muy pocos hablantes, como es el caso del acateco con 2.837, el chichimeco jonás con 2.134 hablantes, o el matlatzinca con 1.560 hablantes. También están en esta condición las lenguas que están en peligro de extinción, como es el caso del ayapaneco con 24 hablantes, el kikapú con 124 o el paipai. Pero, ¿cuál es la situación de lenguas indígenas del país más habladas, como el náhuatl y las otras que referíamos un punto atrás? Según veíamos, el guaraní es hablado por el 85% de los paraguayos, mientras que solo cerca del 7% de los mexicanos hablan una lengua indígena. Según datos del INEGI, 7.382.000 personas son hablantes de una de las 64 lenguas indígenas. También el bilingüismo sin diglosia se produce en las situaciones de migración, cuando las familias llegan a un país donde no se habla su lengua materna y tienen que ser alfabetizados en una lengua que ya no es su lengua, y se ven obligados a aprender la lengua de la mayoría para cumplir casi todas las funciones de habla. Fishman menciona que los emigrantes dislocados y sus hijos estaban particularmente inclinados a usar su lengua materna y otra para su comunicación interna de una forma esporádica. La lengua del trabajo y de la escuela viene a usarse ahora en el hogar. Pongamos atención ahora porque este punto es muy importante y está en relación a lo que hemos visto
en los dos textos pasados. Y también aquí podemos aclarar una de las dudas fundamentales que se han externado, por lo menos en este curso. Es muy importante poner atención a esto y reflexionarlo. Ustedes recordarán que en los textos de bilingüismo o bilingualismo y en el de bilingüismo desde la sociolingüística se hablaba de que el bilingüismo en la primera infancia podría ser perjudicial, pues se corría el riesgo de que los alumnos sufrieran problemas emocionales y de la personalidad debido a la discriminación al no hablar la lengua mayoritaria, o que también pudieran sufrir retrasos en las habilidades cognitivas relacionadas con la instrucción, o por lo menos que hubiera retrasos en el aprendizaje de los contenidos curriculares por haber sido instruidos en una lengua que no es la lengua del alumno. Tanto Franklin Martínez como Da Silva y Signoret, autoras y autores de los textos que revisamos previamente en esta serie de videoclases, concluyen lo mismo que señala en esta ocasión Fishman, que ha habido un error al generalizar los resultados de investigaciones con población ubicados en relaciones de bilingüismo sin diglosia. Escuchen, bilingüismo sin diglosia. A todos los casos de bilingüismo. En los textos anteriores no se hablaba en este término de bilingüismo sin diglosia, pero ahora podemos decir que es bilingüismo sin diglosia la situación o la relación la que estaría más cerca de causar problemas en los niños bilingües. Lo grave de esto para nosotros, como estudiosos del fenómeno del bilingüismo en educación indígena, es que nuestro campo de estudio está más cerca del bilingüismo sin diglosia, donde el español cada vez más tiende a invadir los espacios íntimos de los hablantes, y los hablantes son obligados por el sistema a hacerse monolingües en una lengua que no es su lengua. Ahora vamos con el cuarto tipo de relación. Esta es ni diglosia ni bilingüismo. Este tipo de relación es difícil que se presente, pues implica la existencia de comunidades aisladas en un mismo territorio que no establecen relaciones regulares de ningún tipo. Ejemplo de este tipo de relación pueden ser la que se produce en algunas comunidades indígenas aisladas en la selva amazónica de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia. Gran parte de los pueblos no contactados tienen conocimiento de la existencia de la sociedad externa, pero eligen no establecer contacto con ella. Podría ser que en algunas tribus hubieran establecido contacto con la sociedad colonizadora en el pasado y que luego se hubieran retirado para escapar de la violencia derivada del contacto. Solo de comunidades lingüísticas muy pequeñas, aisladas y no diversificadas puede decirse que presentan ni diglosia ni bilingüismo. Dada la autosuficiencia, no se pueden mantener contactos regulares o importantes con otra comunidad lingüística, propio de comunidades lingüísticas muy reducidas y aisladas. También cuando una sociedad lingüística diversa se ha convertido por la fuerza en una sociedad monolingüe. A continuación voy a contestar algunas preguntas que hicieron ustedes en sus reportes de lectura. Berenice dice, ¿cómo es posible que una persona en un ambiente diglósico permanezca monolingüe? ¿Sería por el aislamiento o alejamiento de las zonas donde se utiliza la otra lengua? Diglosia sin bilingüismo, ¿cómo puede ser monolingüe? La respuesta es la siguiente. No es que se haga monolingüe, es que siempre ha sido monolingüe. El ejemplo que doy sobre el yaqui nos puede ilustrar. Allá hay diglosia porque en esa época de 1880 a 1890, los yaquis ya estaban trabajando en las haciendas. Ya ellos eran la fuerza de trabajo, es decir, los hablantes yaqui eran agricultores. Ahí se utilizaba la lengua originaria.
mientras que por otro lado los hacendados eran los patrones, los dueños de las tierras. Los grupos no eran bilingües, solo monolingües en su propia lengua. Y también tenían repartidas las funciones de la lengua. A continuación, ella misma dice: hay aspectos que discriminan a la lengua B. Esto podría generar que aunque el país tenga una diglosia, se vuelva totalmente monolingüe en la lengua A. Y la respuesta es: según Fishman, la diglosia hasta cierto punto es un suceso positivo, pues mantiene equilibrio de uso, lo cual asegura que la lengua dominante A no ocupe los espacios de la lengua B, la cual es la originaria. Lo preocupante es que cuando ya no hay diglosia, pues implica que la lengua originaria se comienza a perder. Y una tercera pregunta: el bilingüismo sin diglosia, supongamos, el inmigrante tiene muy presente su lengua materna, sin embargo aprende la L2, ya que no hay espacio que le ayude a utilizar la L1. La pregunta es: ¿hay probabilidad de que se vuelva totalmente monolingüe en L2? Sí, de hecho, cuando se comienza a retirar la diglosia es cuando el hablante ya no ocupa su lengua materna en los espacios del hogar, y esto conduce al monolingüismo en la lengua occidental. Lisbeth Elizondo pregunta: ¿puede explicarme con más detalle cómo funciona la diglosia en una sociedad sin bilingüismo? Bueno, ya esta pregunta la hacía Berenice, eh, y bueno, contestaba que se produce cuando dos grupos viven en el mismo territorio, pero no comparten los códigos lingüísticos, es decir, no hay interacción entre la lengua A y la lengua B, pero sí hay repartición de funciones. Por un lado están la gente de la clase baja, que hace las actividades duras como de la siembra, la cosecha, y por el otro lado están los dueños de las tierras. Es ahí cuando se produce, cuando no hay bilingüismo porque no interactúan, se da mediante la traducción. Y la diglosia porque sí se reparten las funciones. Y otra pregunta de igual Lisbeth Elizondo. Ella pregunta sobre qué función tienen las fronteras de grupo. Este término se utiliza cuando se habla de la relación de bilingüismo con diglosia, donde hay ciertas fronteras respecto a la compartamentalización de las lenguas que no se pueden invadir. En este caso, la lengua A tiene ciertas funciones y la lengua B tiene otras funciones, y sobre estas fronteras no puede haber una invasión, porque si no ya estaríamos hablando de otro tipo de relación. Bueno, Fernanda Murúa hace no había leído el término lengua población coterritorial. Coterritorial quiere decir a dos poblaciones que viven en el mismo lugar. A eso se refiere. Coterritorial. Que están ocupando el mismo espacio. Y también hace una pregunta de bilingüismo extremadamente extendido. Y este término lo utiliza Fishman cuando habla acerca de la diglosia, cuando hay diglosia pero no hay bilingüismo. Puede haber bilingüismo, pero es un bilingüismo incipiente. Por ejemplo, en el ejemplo de los yaquis, de alguna manera los indígenas de 1880 se comunicaban con los hacendados, y había algunas personas que sí eran bilingües, pero eran los que ejercían la traducción, pero el bilingüismo no era extendido.
decir, no era generalizado, no había una gran población que fuera bilingüe, sino nada más algunas cuantas personas que hacían la traducción. A eso se refiere Fishman con el bilingüismo es extremadamente extendido. Y sería todo. Adiós.